Río Tercero sufrió el 3 de noviembre de 1995 un atentado que dejó 7 muertos. Después se contaron los lesionados y los daños materiales de aquella batalla que provenía de fábrica militar. En pocos días más, el 24 de noviembre, se recuerdan las segundas explosiones, casi un bombardeo más hacia la ciudad. Hace 3 décadas, un grupo de damnificados se agrupó en una mega causa judicial y demandó al Estado por daño moral. Mario Ponce, abogado patrocinante, brinda los detalles de 30 años de litigar en una causa judicial en la que aún no hay resarcimiento para parte de Río Tercero. 3 de noviembre de 1995 a las 9 de la mañana. ¿Qué estabas haciendo a esa hora? A esa hora estaba yendo a tribunales en un taxi y ahí me enteré de lo que ocurría acá en Río Tercero. ¿Cómo te enteraste? Por la radio y el taxista venía escuchando y por supuesto me hizo el comentario de lo que pasaba, de la explosión en la fábrica militar y que era un desastre. Y que por supuesto era 9:15, 9:30 y no, digamos, estaba la noticia de la explosión y nada más, no todas las consecuencias. En ese momento yo era abogado de ATE, habíamos armado un grupo de abogados en Córdoba. ATE a nivel provincial. Sí, y asesorábamos al gremio, entonces nos hablaron, me hablaron para que viniera. Y vinimos a Río Tercero el 6 de noviembre, vinimos aquí, nos reunimos con las personas que habían estado en el lugar, hicimos toda una especie de expediente en ATE. El lunes, eso ya fue el lunes, pudimos recorrer el barrio, vi ahí todos los... El Libertador. Barrio, sí, y Serino también. Bueno, los aledaños a la fábrica. Y ahí ingresamos por esa condición de ser abogado de ATE y ir con el gremio, porque estaba vedado el ingreso a cualquiera ahí. Y bueno, ahí vi escenas muy dolorosas de personas que lloraban, que tenían su casa destruida. Recuerdo uno en particular, que después fue miembro de la Comisión de Damnificados, don Salinas. Estaba en la puerta de la casa llorando y toda la familia atrás y caía el agua por un caño roto. ¿En qué barrio? Creo que era Serino. Un barrio totalmente destruido y personas totalmente destruidas. Y lo primero que se había dicho era que un trabajador había pisado una espoleta y había causado el desastre. Un poco por eso fue que el gremio recurrió a mis servicios para que viniera. Lo concreto es que, además de esas entrevistas que tuvimos con los trabajadores, luego, con el correr de los días, se nos pidió que siguiéramos viniendo en función de la cantidad de personas que acudían a la sede de ATE a informarse y a buscar un auxilio. Es decir, como en tantas ocasiones el Estado estaba ausente, o no brindando la protección y contención que el tema requería. ¿Qué manifestaba la gente en el gremio? Y manifestaba primero un desconcierto absoluto, no sabía qué iba a pasar, habían perdido su casa, había gente que estaba incluso evacuada todavía, o familiares de personas evacuadas. ¿Todavía habían pasado cuántos días? Cuando habían pasado 2 o 3 días, 4. Entonces, era un estado de confusión absoluto. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, digamos, el asesoramiento o lo que se podía opinar estaba ligado a lo que hiciera el gobierno nacional, que ahí es cuando promulga o decreta el 10 de noviembre, creo que fue, dicta una resolución, un decreto, donde contempla la indemnización para las víctimas, tanto para las personas fallecidas, que eran 7, como aquellos que daños materiales, daños de inmuebles, etc. Y se establece un valor a cada cosa. Estábamos en esa tarea de contención porque verdaderamente en el gremio, o sea, a partir de nuestra presencia, mía y de un par de colegas más que venían conmigo, fue una tarea de contención que hacíamos. ¿Cómo lo hacían? Con los elementos que podíamos, escuchando y dando
la opinión que podíamos dar en ese momento. Era esperar qué hacía el Estado para indemnizarlos y para resolverles la situación. Personas sin casa, personas con la casa destruida. Ni hablar de quienes sufrieron lesiones graves, ni hablar menos de los fallecidos. Imagino que la mayoría eran trabajadores de fábrica militar, ¿no? Los que iban a consultar. No, y después se agregaban muchas personas de los barrios que iban a lugares donde no se los atendía, centros públicos donde no se los atendía prácticamente. ¿Qué pasaba en el gremio en ese momento? ¿Había una guardia permanente? Y estaba abierto todo el tiempo. Estaba abierto todo el tiempo. Yo la primera semana vine todos los días, 6, 7, 8, 9, 10. La segunda semana, día por medio, así durante varios meses en ese momento. Porque además lo grave fue, o lo más grave desde el punto de vista de lo que hace lo psicológico y al estrés postraumático que sufrió la población en ese momento, fue la explosión del 24 de noviembre. ¿Por qué? Cuando habían reunido todos los proyectiles que estaban diseminados por la ciudad, los apilaron en un lugar en la fábrica y explotaron nuevamente. Y fue eso más grave porque, por ejemplo, en esa semana anterior se le había dicho a todos los vecinos, habían las autoridades del momento, incluso el director de la fábrica, que eso no iba a volver a ocurrir, que se quedaran tranquilos, que había sido un accidente y que era una situación impensada, que no iba a volver a pasar, que tenían todo el apoyo y la contención. Por eso lo del 24 fue desde ese punto de vista mucho más grave, y esto lo digo basado no en mi propia opinión, sino en una pericia que yo hice hacer por un médico psiquiatra que vino especialmente acá a la ciudad, al gremio, y entrevistó a miles de personas, tanto muchas personalmente y otras a través de un sistema de preguntas que se formulaban en una ficha. Las personas la completaban y a partir de ahí se elaboró un diagnóstico de que estas personas que integraban toda esta demanda habían sufrido un estrés postraumático como consecuencia del suceso ocurrido. Sobre todo lo del 24 siempre se lo miró como lo más grave desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué relataba la gente? Por ejemplo, se le preguntaba, por ejemplo, en lo que hace a lo que hicimos después, que es la demanda, dónde estaban sus hijos, si fue evacuado o autoevacuado, la distancia de la fábrica, si estaba trabajando, dónde se encontraba él, dónde estaba su familia. Todo un relato de cuál era su situación en ese momento. Ese relato que está en esas fichas, que están en la demanda, más lo que indagaba el psiquiatra, bueno, permitió por un lado hacer un diagnóstico de lo que es la situación derivada de esta que te digo del estrés postraumático y también una cuantificación de lo que era el daño moral sufrido. Daño moral y daño psicológico, que vale decirlo, se discutía increíblemente, se discutía que las personas habían sufrido o tanto ese daño psíquico como que tenían daño moral. Y verdaderamente el daño moral es algo que no se ve, pero tiene que ver con una modificación, se acuerda de una definición muy popular, digamos, dentro del ámbito jurídico, es una modificación disvaliosa del espíritu, del querer, del sentir, donde la persona no se siente del mismo modo que antes del suceso. Y eso ocurría con las personas de Río Tercero. Por eso en el gremio asistían cientos de personas por día a buscar una respuesta que desde un punto de vista médico no se la podíamos dar porque no era el caso,
desde el punto de vista psicológico, digamos, tampoco, y la buscaban en los centros de atención que había en la ciudad y tampoco se la daban. Eso era el motivo más fuerte, ¿no? Porque al menos en los relatos que nosotros recibimos, las personas iban y no eran recibidas o eran, dicho claramente, despachadas del lugar sin tener la contención que necesitaban. Y es así como muchas, las que pudieron, iniciaron un tratamiento, y otros, al tiempo les aparecían las secuelas, ¿no? Desde el punto de vista psíquico. La tecnología avanza y la cooperativa avanza con ella. Hace 10 años iniciamos un camino con una clara misión: brindar un servicio de televisión de excelencia. Riotel Televisión. Con más de 200 señales, somos la televisión que informa y conecta con lo local. Noticiero, contenidos locales, cámaras urbanas en vivo y radios locales en nuestra grilla. Hoy, siendo una de las cooperativas más innovadoras y reconocidas del país, marcando el rumbo de la conectividad, sumamos 21 nuevas señales y evolucionamos a una grilla 100% HD para celebrar esta década de crecimiento. Todo gracias a nuestra red de fibra óptica en el 100% de la ciudad, que potencia nuestro servicio con mayor estabilidad y velocidad. Más definición, más cercanía, más beneficios para nuestros asociados. 10 años de Riotel Televisión. 10 años evolucionando para la ciudad. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. ¿Te imaginaste vivir en la tranquilidad de la naturaleza, pero cerca de todo? Donde la seguridad y el ambiente familiar se mezclan con la diversión y el deporte. En un espacio de calidad, diseñado para los servicios del futuro, libre de expensas. Ahora con suministro de gas natural en la mayoría de los terrenos, garantizando la calidad de vida que tu familia necesita. La Justina Barrio, con financiación propia en pesos y sin bancos. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. Pioneros en proyectar el futuro. El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, impulsa un riguroso plan de fortalecimiento y modernización de la fuerza policial. Los buenos son los de azules y a los buenos también hay que cuidarlos. Y los cuidamos cuando los dotamos también de la infraestructura necesaria, con armas, con motos, con camioneta, con auto, con tecnología, con chaleco, con informática, con toda la tecnología que podamos dar para que ustedes puedan perseguir mejor a los delincuentes y cuidar a los cordobeses. La inseguridad es hija de la exclusión social, pero nosotros tenemos que trabajar todos los días para mejorar la seguridad, para cuidar a los cordobeses, para que Córdoba no pare, para seguir progresando, dándole una batalla a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y esa batalla la tenemos que dar todos juntos. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual en el trabajo, no hablamos de la simple invitación a salir. Estamos hablando de una transgresión que va mucho más allá de que cuando quedó claro el no. Desde ese momento tenés derecho a exigirle a tu empleador y también a quien te acosa que cese en ese hostigamiento, y también está la posibilidad de un resarcimiento económico por los daños causados.
those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn. Fue muy duro esos días, y el 24 de noviembre, después de la explosión, se dictó otro decreto de pago, y en ninguno de los dos se contempló ni el daño moral ni el daño psíquico. Que, como te decía, se discutía en ese momento si su existencia o no. El paso del tiempo ha demostrado que efectivamente fue así. La justicia lo ha determinado, tanto en sentencias como nosotros, el grupo grande de damnificados que he patrocinado, lo conseguimos a ese reconocimiento, ni más ni menos que con una ley. Volvemos al principio. ¿Cuándo se entabló la demanda inicial? ¿En qué fecha? Y la demanda, la primera demanda fue en el 97, fueron todas. ¿Se presentó en Río Cuarto? En Río Cuarto. Nosotros primero primero se hizo una demanda con los trabajadores de la fábrica. ¿Que eran cuántos? Unos 1.100, con la familia. Después iba gente de los barrios, de toda esa gente que iba al gremio, iba gente de los barrios pidiendo también el auxilio jurídico. Y hacía reuniones en los distintos barrios, Serino, Sur, Montegrande, Mañasco, Panamericano. Todos eran lugares donde se hacía la reunión para explicar en qué consistía la demanda que se había iniciado en el gremio, por qué se hacía y cómo se iba a hacer. ¿Siempre desde ATE se hizo? No, eso, o sea, en ATE fue donde la gente acudía y donde, digamos, iba a pedir ese auxilio. Pero después iba yo a las reuniones, por ejemplo, en Barrio Serino. Se hacía una reunión en el salón comunitario y les explicaba en qué consistía la demanda que se estaba planteando con los trabajadores de la fábrica. Pero vos no en representación de ATE, sino Mario Ponce, en representación del damnificado. Sí. Yo requerido por los vecinos del barrio. Entonces se explicaba cómo era la demanda, y en una primera instancia nosotros digo porque éramos un equipo pequeño de trabajo, hicimos 14 demandas civiles reclamando daño moral, daño psíquico y gastos derivados de los gastos que tenían que ver con la evacuación, con todo lo que tuvo que soportar la persona a consecuencia del siniestro. Ese fue el comienzo. Esa es la demanda. Y se hicieron 14 acciones que agrupaban a unas 10.000 personas. Una tenía 1.000, otra tenía 500. 97. Había un plazo de 2 años para presentar las demandas. Se presentaron esas demandas en sede penal, como una acción civil en el proceso penal, ante el juez federal de Río Cuarto, el doctor Martínez. Se presentaron esas acciones, el Estado contestó las demandas de acuerdo al trámite de la justicia federal y quedó eso quieto hasta el año 2001, donde se eleva la causa a juicio al Tribunal Federal de Córdoba, el oral número 2, y allí, de una manera absolutamente arbitraria, ilegal, se decide excluir a los actores civiles del proceso penal, diciendo de que era una causa secundaria al proceso penal que iba a entorpecer lo principal, que era la acción penal, por lo tanto teníamos que ir a sede civil. No podían ir juntas, digamos, en el mismo juicio. Claro, en cualquier juicio del mundo va junto la acción civil y la acción penal, o mejor dicho, la acción penal. ¿Por qué crees que ocurrió eso jurídicamente, haciendo una lectura jurídica? Haciendo una lectura jurídica no tiene ningún fundamento. ¿Y haciendo una lectura política? Y haciendo una lectura política, la idea de desarticular este movimiento o este reclamo colectivo y de ese modo lograr que las cosas pasen al olvido con más rapidez. No es lo mismo. Así no dio resultado. Digamos que no.
entiendo que fue una maniobra claramente de exclusión y una maniobra de sacarnos de la cancha. Es decir, que esta gente no moleste más. Eso fue y es mi interpretación. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? Y a partir de ahí me opuse, fuimos hasta la Corte Suprema, que convalidó la ilegalidad. Entonces fueron las causas a Río Cuarto, y en Río Cuarto teníamos la sorpresa de que el juez federal Martínez había resuelto de que teníamos que hacer un expediente por persona o por familia. Algo realmente muy difícil de realizar. Porque inicialmente la demanda fue colectiva. 14 eran. Había 14 donde estaban agrupados todos. Acá nos decía, tiene que hacer una por persona, un expediente por persona o por familia. Conclusión, se apeló, fui hasta la Corte Suprema, obtuve... Pero esa decisión se tomó teniendo en cuenta de que ¿cuántos empleados había en ese juzgado? 3, 4. No eran suficientes. Era imposible materialmente. Imposible materialmente llevarla a cabo en el modo en que ellos lo plantearon. Claro. Pues esa decisión se contradecía con la capacidad de los recursos humanos. Absolutamente. Absolutamente. Y además también era muy difícil para nosotros realizar tamaño trabajo de dividir todo y llevar, porque vamos a aclarar un tema así rápido. El proceso penal es un proceso que va de oficio, conducido por el tribunal. El proceso civil es un proceso dispositivo, es a instancia de parte. Es decir, lo que no hace la parte, no se hace. Entonces, el sede civil es mucho más complejo llevar la causa, o más requiere una mayor actividad de parte del actor. Entonces, también llegamos hasta la Corte Suprema con los mismos resultados, volvimos a Río Cuarto y allí en una asamblea... ¿El mismo juzgado? Sí. Confirmada la decisión, nosotros volvió la causa acá al juzgado de Río Cuarto. Sí, hicimos una asamblea. Recordemos qué decía la Corte. La Corte dijo que no era sentencia definitiva, por lo tanto, el sello que tiene para sacarse de encima las causas en las que no quiere resolver o quiere resolver de manera negativa. ¿Eso significaba que el juzgado tenía que hacerse cargo? Significaba que, no más que eso, que nosotros teníamos que hacer los expedientes. Y si no los hacíamos, quedaba afuera toda esa gente del proceso y de su posibilidad de reclamo. Entonces, hicimos una asamblea con los vecinos, porque esa es otra parte de la película. Nosotros, desde un primer momento, todas las decisiones fueron tomadas en asambleas. Hubo reuniones masivas donde se comunicaba exactamente todo lo que se hacía. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que se explicó desde el principio fue que paralelamente a esta demanda que reclamaba un daño económico o traducido en algo económico, de otra manera no hay resarcimiento, se inició un beneficio de litigar sin gastos para las 10.000 personas. ¿Qué hizo el juez de Río Cuarto con ese beneficio? Me dijo, arme grupos de 5 familias o personas. Con lo cual me hizo hacer 980 expedientes, más unos 5.500 que tuve que hacer cuando me hizo dividir las causas. Te decía, en una asamblea decidimos continuar con el juicio, les planteé la problemática, les planteé el problema de los costos, qué significaba todo eso. Había que contratar a otros profesionales que llevaran las causas. Se aprobó en una reunión que se hizo ahí en el Club Atlético. Y hicimos los expedientes, los dividimos, hubo un grupo de abogados a los cuales se le derivé la tramitación y cada uno de ellos los empezamos a tramitar, a los expedientes, para sorpresa de propios y extraños. Entonces, cuando estábamos en ese trámite, por ejemplo, fíjate vos, las pericias psicológicas que había que hacer para establecer la cuantía del daño psíquico. Es decir, yo había pedido que se haga una pericia en cada persona para establecer el daño psíquico. Bueno, había un psicólogo en el juzgado federal de Río Cuarto para todo el juzgado.
¿Cuándo iba a terminar de hacer toda esa pericia? Nunca. Es decir, era un colapso de causas que tenía el tribunal, en el cual ellos solo se habían caído, pero en realidad cayeron porque pensaron, en ese momento, se pensó seguramente, que nosotros no lo íbamos a poder hacer. ¿Para quién son las escarapelas? Cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual en el trabajo, no hablamos de la simple invitación a salir. Estamos hablando de una transgresión que va mucho más allá de que cuando quedó claro el no. Desde ese momento tenés derecho a exigirle a tu empleador y también a quien te acosa que cese en ese hostigamiento, y también está la posibilidad de un resarcimiento económico por los daños causados. Los caminos nos unen y también nos hacen progresar. Con 7 frentes de obras en marcha, avanza la circunvalación que tendrá 42 kilómetros con perfil de autopista. La duplicación de la A005 entre la Ruta Nacional 8 y la calle General Molina es el sector con un 90% de avance y está próximo a finalizarse. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Sumate al plan Más Conectados de Riotel Fibra y disfruta nuestros nuevos planes. Contratando el servicio de internet de la cooperativa, en los próximos 30 días te bonificamos la instalación, el servicio de telefonía y el servicio de televisión. ¿Escuchaste bien? La instalación es sin costo. Disfruta de la internet más rápida de la ciudad sin pagar de más, con las ventajas de un servicio técnico personalizado y de rápida respuesta. Sumate ya al plan Más Conectados de Riotel Fibra, el que más te conviene. Solicita promotor al 411-111 o en nuestras redes sociales. Know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn. En el año 2006-2007, con los expedientes ya en trámite, se logra un contacto con el Estado Nacional, básicamente con fabricaciones militares, y se realiza el día 22 de agosto de 2007 una audiencia de conciliación donde el Estado lo que propone el Poder Ejecutivo es el envío de una ley al Congreso para indemnizar a los damnificados. Proyecto del Ejecutivo. Eso implica la suspensión de todos los juicios y desde allí quedan los juicios paralizados y entramos a trabajar nosotros en lo que es forzar que se sancione la ley, que se trate en el Congreso. Pasó el año 2009. Los damnificados desistían de hacer una demanda al Estado, ¿eso significaba? No desistieron nunca hasta que no salió la ley. La ley después. La ley significaba eso. Claro.
La ley, en el 2009, viene la presidenta en ese entonces, Cristina Fernández, anunció el envío de la ley al Congreso. No se trató ni 2009 ni 2010. La ley el proyecto perdió estado parlamentario. 2011 no había ley ni nada. Y en el 2012 ingresa la ley al Congreso, el proyecto, y se aprueba en el 2014, en diputados por unanimidad. Y en el 2015 se aprueba en senadores. Con lo cual, la ley 27.179 es el fruto de toda una lucha y un esfuerzo enorme que se hizo tanto en el plano judicial como en el plano social. Porque yo siempre ubiqué esta causa como un tema social. Digamos, cuando empezamos con las reuniones, en realidad era un espacio de militancia para mí. Es decir, no estaba viendo, ni veo, ni vi nunca en un cliente así ver el monto de lo que va a cobrar. Lo que veía eran personas que habían sufrido mucho, que sufrían, los más pobres, los más débiles, los más vulnerables, que no encontraban una respuesta de nadie. Y me encabecé en la lucha por ese motivo. En el 2007 formamos la Comisión de Damnificados, que fue el sostén social de la causa judicial, con lo cual pudimos hacer las movilizaciones, cortes de ruta, visibilizar el tema, porque si esto quedaba ahí oculto, sepultado en el silencio, esto no era un juicio, esto es un tema social y que todavía no está resuelto incluso, pero hemos llegado al punto final gracias a esa lucha doble. Se hicieron numerosas movilizaciones para visibilizar el reclamo de los damnificados, ¿no? Claro, cuando creamos la Comisión de Damnificados, en realidad yo advertí de las intenciones de excluir a todos los damnificados de cualquier reclamo, de que esto se borre lo más rápidamente posible, e indudablemente que 10.000 personas reclamando una indemnización hacen difícil que esto se borre. Por eso es que nos quisieron sacar del proceso, nos sacaron del proceso penal, por eso es que nos dividieron las causas, por eso es que dividieron la causa de beneficio de litigar sin gastos, y así como eso, muchas trabas más que hemos tenido que soportar. Y a partir de la promulgación de la ley, ¿qué ocurrió? La promulgación de la ley fue en el año 2015. Tuve una entrevista con las autoridades. En realidad, salvo con Alfonsín, que fue previo, todos los presidentes de la democracia cubrieron este proceso. Menem, que estaba en ese momento, que es indicado como autor intelectual por la justicia, y los que siguieron después, con todos tuve entrevistas, con todos los miembros de los gobiernos que siguieron de la democracia, tuve reuniones planteando este tema. ¿Qué te comentaban? Todos, es decir, bueno, por ejemplo, con el gobierno de Menem, sobre el final del gobierno de Menem, tuve una reunión con autoridades del gobierno que me dijeron que no era posible en ese momento resolver el tema. Que no iban a pagar. Que no estaban en condiciones de hacer frente al tema. ¿Y los gobiernos que lo sucedieron? Bueno, después con el gobierno de la Rúa fuimos a Buenos Aires, a Plaza de Mayo, dejamos una nota, no nos recibió nadie, y volvimos, después hicimos un corte de ruta en el 2000, nos mandaron la gendarmería, o sea que no fuimos bien atendidos. Y después, como te decía, recién en el 2006 tuvimos un contacto con las autoridades de fabricaciones que derivó en la audiencia de conciliación y el envío de la ley al Congreso, que se sanciona en el 2015. Y allí me reúno con las autoridades que habían sido electas con la presidencia de Macri. Me prometieron que en 2 meses se reglamentaba la ley, que era lo que faltaba y no se había hecho. Finalmente hubo que interponer un amparo, una acción de amparo para obligarlo al Estado a que reglamente.
Se planteó en Río Cuarto, el juez hizo lugar, apeló el Estado, fue a la Cámara de Córdoba que confirmó la decisión del Tribunal de Río Cuarto y se vieron obligados a reglamentar la ley. Bueno, eso ¿Con un plazo de cuánto tiempo? Eso ya fue en el 2018. Y estableció un plazo. Bueno, la reglamentación determinó cómo tenía que ser el procedimiento para aplicar la ley. Entonces, allí se escribió de que se iba a expedir por parte del tribunal un certificado a cada demandante que tuviera acción vigente y con ese certificado hacíamos la presentación en el Ministerio de Defensa para que se haga el trámite administrativo burocrático de pago. ¿Estamos hablando de qué año? 18, 19. Ahí habían quedado presentados ya casi todos los certificados de las personas que habían adherido. Hubo muchos que no adhirieron, porque hay otro tema que lo dejo aparte, pero lo concreto es que con el gobierno de Fernández estaba todo listo. El ministro Rossi creó una comisión de trabajo de Río Tercero en el ámbito de defensa exclusivamente para atender este problema y resolverlo de manera rápida. En pocas palabras, estuvimos hasta el año 24, o hasta que se fue el gobierno de Fernández. Tan es así que en ese momento todo concluyó con que el juez le ordenó el pago y yo hice una presentación a la Fiscalía Federal o pedí al tribunal que lo haga, el envío de la causa imputando al ministro de ese entonces de Defensa, Tayana, imputándolo de desobediencia a la autoridad por no pagar. Que está imputado, no sé qué resultado habrá tenido, pero fue imputado en Río Cuarto por desobediencia. Luego, bueno, asume este nuevo gobierno actual, donde se resuelve ampliar el presupuesto por decreto, una emisión de bonos para pagarle, entre otros, a los damnificados. Pero antes hubo una resolución en la Cámara de Córdoba. No, el gobierno toma esa medida. Entonces yo después voy, hace un año y medio más o menos, pido en la Cámara Federal porque yo había además conseguido que se le aplicaran una sanción económica al Estado por el incumplimiento y el Estado estaba debiendo una multa que eran creo que 1.000 pesos diarios por cada día. Luego de eso, a raíz de eso, los expedientes habían llegado a la Cámara Federal. Entonces yo me presenté en la Cámara Federal y pedí a la Cámara Federal que convocara una audiencia de conciliación con el Estado para terminar el conflicto. Esa audiencia se llevó a cabo en el año pasado, 24. En realidad fueron 3 audiencias que insumieron todo el año, porque una fue en marzo, julio y octubre. Pero allí acordamos definitivamente el monto y acordamos definitivamente el pago. Lo que no han cumplido ellos, el gobierno, es que en el año 2025, que está terminando, le iban a pagar a todos los damnificados. Eso lo prometieron en esa audiencia. No lo han cumplido, han pagado cerca de 200 casos nada más. Y por supuesto estamos viendo cómo se activa, porque está claro que con más de cerca de 8.000 reclamos que tienen ahí pendientes, pagando a 200 por año no vamos a terminar más. Si te digo Riotel Fibra es más, ¿vos en qué pensás? En el servicio más completo y conveniente de la ciudad, con la red de fibra óptica directa al hogar más amplia y con internet a la más alta velocidad todo el tiempo, con servidores locales de Google, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram y WhatsApp que aceleran los accesos a las aplicaciones más utilizadas, con la televisión en alta definición más completa, los packs más buscados, Fútbol Max Universal Adultos, más contenido local exclusivo, noticiero, programación parroquial, radios y streaming, más cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, más un servicio técnico actualizado y de rápida respuesta. ¿Entendés por qué Riotel es más? Riotel Fibra de la Cooperativa, el que más te conviene. Solicita información por WhatsApp al 3571 41 11.
cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual en el trabajo, no hablamos de la simple invitación a salir. Estamos hablando de una transgresión que va mucho más allá de que cuando quedó claro el no. Desde ese momento tenés derecho a exigirle a tu empleador y también a quien te acosa que cese en ese hostigamiento, y también está la posibilidad de un resarcimiento económico por los daños causados. Plan de reducción de impuestos para el presupuesto 2026 de 900.000 millones de pesos. La previsión del Gobierno Nacional, que estima un crecimiento del 6% del PBI para 2026, abre una expectativa de recuperación. Y desde Córdoba queremos acompañar ese desafío con responsabilidad, sin esperar que las cosas sucedan por sí solas. Por eso presentamos ante la legislatura un presupuesto que incluye un plan de reducción impositiva histórico, pensado para promover inversiones, generar empleo y aliviar a los cordobeses que más lo necesitan. Impuesto a los ingresos brutos. Reducimos la alícuota para pequeños comerciantes del 3,5% al 2,5%, una baja del 30% que beneficia al 64% de los comercios, los que facturan hasta 88 millones al año. Acompañamos también a quienes invierten. Nueva ley de promoción industrial con ingresos brutos cero para quienes facturen hasta 3.200 millones y realicen una inversión del 1,2% de sus ingresos. Ley de igualdad territorial, con desgravaciones de hasta el 100% a quienes invierten en el noroeste y el sur, con un fondo de 154.000 millones. Se mantienen y amplían beneficios. Alícuota cero para inversiones en educación y ahora también en salud. Alícuota cero para producción agrícola, industria promovida y créditos hipotecarios. Beneficios para la economía del conocimiento y el fondo emprendedor. El impacto total es de 450.000 millones que quedan en manos de los cordobeses. Impuesto inmobiliario urbano. Tomamos las siguientes decisiones que alcanzan a las familias cordobesas. 41% tendrá reducciones de hasta el 25%. 11% pagará lo mismo que este año. 27% tendrá aumentos menores al 29%, por debajo de la inflación. El 21% restante tendrá una actualización equivalente a la inflación prevista. Además, se mantienen 30% de descuento para contribuyentes cumplidores, 10% por pago de contado, exención total para adultos mayores, instituciones sin fines de lucro, universidades y más, alcanzando a 175.000 beneficiarios. Esto implica un alivio de 200.000 millones de pesos. Impuesto inmobiliario rural. La actualización fue acordada con todas las entidades porque lo recaudado va íntegramente al Fondo de Desarrollo Agropecuario. Se agrega una reducción del 5% para quienes producen en sus propios campos, más seguro piloto multirriesgo. Y se mantienen descuento del 30%, beneficios por buenas prácticas agropecuarias, tope del 29%, alícuota cero para la mera compra y exenciones para instituciones rurales y zonas protegidas. El impacto total es de 250.000 millones. Impacto final del plan. En total, este plan de reducción de impuestos Córdoba 2026 significa una baja de 900.000 millones de pesos, cerca de 600 millones de dólares que quedan en manos de los cordobeses para producir, invertir y generar trabajo.
Gobierno de la Provincia de Córdoba. La fibra óptica al hogar ya es una realidad en Almafuerte. Más conectividad para tu hogar. La última tecnología en transmisión de información que nos permite llegar a tu domicilio con una excelente velocidad de conexión a Internet y capacidad de datos, ofreciendo disponibilidad de contenidos ilimitados, partiendo desde los 50 y hasta los 100 megas. Accede a Sensa TV HD. Con esta nueva plataforma de contenidos que integra la televisión lineal con Internet, vas a poder ver más de 100 canales en alta definición, incluyendo contenidos premium, disfrutar de más de 3.000 títulos para elegir, retroceder, pausar, adelantar y volver a ver, reproducir contenidos en tus dispositivos en simultáneo. Sensa es una nueva forma de ver. La cooperativa da un gran paso en la innovación, dando respuesta a los requerimientos de los asociados con distintos planes para consumo residencial o comercial. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada, N-Play Fibra, 91 años, progresando juntos. Both know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn. Porque hubo un cambio previo, que fue cuando se iba el gobierno de Fernández. Massa, como ministro de Economía, había impulsado un decreto para pagarles en pesos, en función de que el pago en bonos significa toda una burocracia, la intervención de la SIGEM, etcétera, etcétera. Son todas mentiras, porque cuando hay decisión política no hay de esas demoras, no existen. Pero la ley decía que se tenía que pagar en bonos. La ley dice en bonos. El Ejecutivo cambió que se pagaba en pesos. Con Massa. Después en la Cámara, ¿qué pasó? Eso lo resolvió el gobierno actual. Derogó el decreto de Massa que pagaba en pesos para decir que se pagaba en bonos. Eso era el tema. Entonces, ahora se está pagando en bonos. Y los pagos que se han realizado han sido productivos, digamos, para los damnificados, en función de que eso está a expensas de la cotización del bono. Y ha habido momentos que el bono ha subido, y entonces el monto que surge para pagarles del valor del bono es superior al cálculo que se hace. Acá estoy viendo una foto de gente que te acompañaba al comienzo. Varios de ellos ya han fallecido, ¿no? Como Oscar Quijena, que era una persona que más te acompañaba. Sí. Digo, no solamente la gente que formaba la comisión ha fallecido, sino varios de los damnificados ya no están. Bueno, ¿Qué puedes decir respecto a eso? Los políticos actúan como si la vida de las personas no tuviera plazo. Y todos tenemos un plazo en la vida. Entonces, no se puede dilatar las decisiones, las resoluciones. En este caso es una indemnización, indefinidamente. Acá se creen que con que se sancionó la ley ya está. No, esa ley hay que aplicarla, esa ley hay que cumplirla, y aplicarla significa, en este caso, resarcir a los damnificados. Acá de promesas hemos estado llenos. Si vos me preguntás, yo estoy indignado con todos los gobiernos que han pasado, porque
nunca han cumplido lo que prometieron. Si se han burlado de la gente, se han burlado de lo que es una expectativa justa y que les corresponde. Porque las personas que integran esta foto que tenemos acá, las personas que están dentro de la demanda, las que han sobrevivido, sufrieron efectivamente el daño. Y las personas que no están hoy, están sus herederos, que merecen cobrar. ¿Qué significa esta mega causa en tu trayectoria, en tu vida, en tu profesión? Y tiene cosas lindas y algunas no. Por lo pronto, yo tengo 39 años, 40 de profesión, o sea que me ha llevado 30 años esta causa. Y por un lado me ha impedido desarrollar algunas cosas algunas inquietudes que tenía respecto a lo que puede ser, por ejemplo, especialización en determinada materia. Mi especialidad, que la fui trabajando, digamos, en todo el tiempo que tenía, es el derecho penal. Y la verdad que esta causa ha absorbido el 50% de mi energía y a veces han pasado mucho tiempo de que no tenía ningún movimiento. Pero nunca podía dejar de estar atento a eso. Es decir, yo te decía, por ejemplo, que hubo maniobras de parte del Estado tendientes a que esta causa no exista. Y, por ejemplo, recuerdo en este instante cuando en el año 99 fueron y plantearon la perención del beneficio de litigar sin gastos, lo cual significaba un golpe mortal para la causa porque las personas no iban a tener para pagar los aportes de justicia. Entonces, ese es un tema, ¿no? Esto se ha sostenido, ha habido aportes que se han realizado por parte de las personas. Hay algunos que dicen, nos cobran de nuevo, y en realidad han hecho un aporte mínimo para lo que es llevar un juicio 30 años. Es decir, y en algunos casos ni mínimo. O sea que acá ha habido, por un lado, una colaboración de la gente cuando ha aportado dinero y también ha habido un gran desembolso de mi parte. Mario, ¿cuál es tu convicción? ¿Van a cobrar todos? Van a cobrar todos, absolutamente todos van a cobrar, estoy absolutamente seguro. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas. Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio se le extraen solamente 400 centímetros cúbicos de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Tened en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatú,
estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés hacerle a alguien: donar sangre. Para donar no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas ni lácteos. Regalá vida. Donar sangre es donar amor. Asociate a nuestro banco de sangre. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual en el trabajo, no hablamos de la simple invitación a salir. Estamos hablando de una transgresión que va mucho más allá de que cuando quedó claro el no. Desde ese momento tenés derecho a exigirle a tu empleador y también a quien te acosa que cese en ese hostigamiento, y también está la posibilidad de un resarcimiento económico por los daños causados. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. ¿Te imaginaste vivir en la tranquilidad de la naturaleza, pero cerca de todo? Donde la seguridad y el ambiente familiar se mezclan con la diversión y el deporte. En un espacio de calidad, diseñado para los servicios del futuro, libre de expensas. Ahora con suministro de gas natural en la mayoría de los terrenos, garantizando la calidad de vida que tu familia necesita. La Justina Barrio, con financiación propia en pesos y sin bancos. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. Pioneros en proyectar el futuro. El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, impulsa un riguroso plan de fortalecimiento y modernización de la fuerza policial. Los buenos son los de azules y a los buenos también hay que cuidarlos. Y los cuidamos cuando los dotamos también de la infraestructura necesaria, con armas, con motos, con camioneta, con auto, con tecnología, con chaleco, con informática, con toda la tecnología que podamos dar para que ustedes puedan perseguir mejor a los delincuentes y cuidar a los cordobeses. La inseguridad es hija de la exclusión social, pero nosotros tenemos que trabajar todos los días para mejorar la seguridad, para cuidar a los cordobeses, para que Córdoba no pare, para seguir progresando, dándole una batalla a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y esa batalla la tenemos que dar todos juntos. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn